¿Quieres aprender qué hace un fotofija? Pues un fotofija es un fotógrafo de rodaje. Necesita cubrir dos tipos de fotografía. Por un lado los stills para promocionar esa película, ese proyecto, y por otro lado todo el proceso de documentar el trabajo detrás de cámara. ¿Cómo aprender a ser fotofija y cómo conseguir tu primer trabajo? Viéndote con actitud, contactar, que no te dé miedo. O sea, yo contacto por Instagram a productoras y a personas. Para gente que está empezando, colaborar con compañeros, colaborar en proyectos de otras personas, comenzar con gente que está comenzando para crecer juntos. Descúbrelo de la mano de Virginia Martín Chico, fotofija profesional en proyectos como Vis a Vis, El Oasis y Daniela Forever. Bienvenida al Pre-Dating Podcast a Carromato Plato. Virginia Martín Chico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por llamarme, por tu interés y por invitarme. Muchas gracias a ti. Vamos a pasarlo muy bien. Genial, claro que sí. Genial. Pues la primera pregunta, un poquito sobre tu contexto. ¿Quién es Virginia Martín Chico? Bueno, pues nada, soy fotógrafa, soy fotofija, trabajo en rodajes de cine y televisión, en series, documentales, películas, también programas de entretenimiento. Y bueno, y mi función es hacer fotos y documentar un poco el proceso de rodaje de todo el proyecto. Qué guay. ¿Y cómo empezaste en esto, en la fotografía fija? Bueno, todo empezó cuando yo era pequeña. Me regalaron una cámara de fotos para convencerme para irme de campamento, que yo no quería ir. Y en aquel momento las cámaras eran analógicas, iban con carrete. Entonces me enseñaron, yo tenía 9 años, me enseñaron a cambiar el carrete sin que se velara ni nada, y aquello me pareció una responsabilidad enorme. Y todo salió fenomenal. Yo me fui de campamento, cambié mis carretes en la cámara, las fotos salieron genial y me sentí súper importante porque había sido capaz de hacerlo súper bien. Y ahí empezó mi conexión con la fotografía. Me fue enganchando siempre, pero nunca lo vi como una profesión porque, bueno, en mi entorno era como que del arte no se puede vivir, la fotografía no es una profesión, es un hobby, esto no te va a dar de comer. Entonces, bueno, estudié Derecho, que era lo que se suponía que encajaba más, pero yo en Derecho no era feliz, a mí no me gustaba eso. Entonces, bueno, lo dejé y lo que más se parecía era comunicación audiovisual, así que entré en comunicación audiovisual y ahí fue donde comenzó también mi conexión con el cine. Que yo nunca me había planteado trabajar en cine ni nada. Me gustaba la fotografía, pero no me había planteado el tema del cine. Y ahí descubrí también que existía una profesión o una persona, una figura que hacía fotos en rodaje. Y eso fue lo que me llamó. En el momento en el que yo fui consciente de que podía hacer fotos en rodaje, que eso existía, que era una profesión y que se podía vivir de ello, dije, pues esto es lo que yo quiero hacer y a esto me quiero dedicar. Y fue ahí, entonces empecé con mis propios compañeros, que ellos sí que estaban en comunicación audiovisual porque sí que tenían claro que querían dedicarse al cine, y empecé con sus cortometrajes, a trabajar con ellos en proyectos chiquititos, y ahí fue donde tuve mis primeras experiencias como fotofija. Ya, qué guay. Sí. Genial, pues entremos un poco en materia, ¿no? ¿Qué es un fotofija? Bueno, pues un fotofija es un fotógrafo de rodaje. Necesita cubrir como dos tipos de fotografía. Por un lado los stills, que son las fotos, digamos, que necesita la producción o la plataforma, el departamento de marketing para promocionar esa película, ese proyecto. Y por otro lado, todo el proceso de documentar el trabajo detrás de cámara, el trabajo de los equipos y todo, digamos, todo el engranaje, ¿no?, que hay detrás de un rodaje. En un principio, yo creo que era más importante el tema de los stills, sí o sí, que son fotografías lo más parecidas posible a lo que pudiera ser un frame de la película o un frame de la serie o del proyecto, con el mismo encuadre de cámara, la misma luz, el mismo acting, lo más parecido posible, ¿no? De hecho, muchas veces se piensa que las fotografías que vemos de un proyecto son stills y no, normalmente son de un fotofija, un fotógrafo que hay ahí en rodaje. Y luego con
con la aparición de las redes sociales, nuestro trabajo cubre también toda esa parte, ¿no? De alimentar contenido para redes sociales o crear contenido para publicar en redes y para mover el proyecto en redes y darlo a conocer pues de manera más grande. Esto me parece súper interesante, porque claro, tú empezaste siendo foto fija cuando no estaba el tema de las redes sociales y todo. ¿Cómo ha cambiado el trabajo de foto fija? Pues mira, al principio era como algo mucho más, yo creo que nuestro trabajo era algo más pequeñito. Era para promocionarlo en, pues eso, o en revistas de fotografía o en prensa, pero prensa escrita. Como que digamos que la difusión de nuestras fotos estaba más contenida porque estaba limitada a eso, a la prensa escrita o, sí, o a revistas de fotografía. Y con la aparición de las redes sociales, yo creo que se ha engrandecido la profesión porque es mucho más necesaria. Somos la única persona, digamos, autorizada a hacer fotos en rodaje y nuestras fotos sirven para alimentar redes sociales. Entonces, y las redes sociales hay que generar mucho contenido y bueno, continuamente. Entonces, tenemos que tener un gran, digamos, material, sobre todo de making of, que es lo que más se puede mostrar antes del estreno, sobre todo, principalmente. Y yo creo que eso, que las redes sociales lo que han venido es un poco a amplificar o a dar más visibilidad a nuestro trabajo. Qué guay. Que eso siempre está bien. Está muy bien. Genial. Sí. Y claro, hemos hablado, pues eso, el foto fija tiene que hacer stills y por otro lado parte de making of, ¿no? Sí. La parte de making of entiendo, pues eso, que te da cierta creatividad y tienes más creatividad que los propios stills donde tú tienes que intentar calcar, ¿no? Un poco el trabajo del director de fotografía, el director o todo el equipo. Claro. ¿Cómo es ese trabajo de creatividad? Es decir, tú en set, ¿en qué piensas, en qué te fijas? Pues lo primero es cubrir los stills y una vez que está, ya sé que me centro más en la parte de detrás de cámara, que para mí es muy importante la observación. Me gusta mucho observar cómo trabajan mis compañeros, sus momentos de concentración. Entonces, me gusta mucho el robar fotos de momentos íntimos de las otras profesiones que forman parte de todo el equipo. Y me gusta mucho también descubrir ángulos o descubrir líneas, proporciones, simetrías, la luz, pero detrás de cámara también, no solamente lo que nos presenta, digamos, el set, sino lo que encontramos por detrás. Ya, jugar un poco con lo que tienes, ¿no? Claro. En que te encuentras. Qué guay, interesante. Y claro, has dicho esto del tema de los stills, que es quizás lo que más te piden las productoras que tienes que hacer, ¿verdad? Claro, digamos que lo que sí o sí tenemos que entregar son los stills, que tienen que tener, digamos, la misma estética visual. Bueno, digamos, no, tienen que tener la misma estética visual, el mismo estilo que se ha definido para todo el proyecto. Y las fotos tienen que estar hechas desde el mismo encuadre, con la óptica lo más parecido posible, el mismo acting de actores, pues luz. Toda la situación tiene que ser exactamente igual a la que se está rodando. Tenemos que estar ahí muy pegaditos al operador de cámara para que todo sea lo más parecido posible a lo que él está rodando. Ya. ¿Quieres dominar las ópticas cinematográficas y elegir la ideal para tu proyecto? Esféricas, anamórficas, los formatos, las características visuales y mucho más. Descubre todas las posibilidades que te ofrecen las ópticas cinematográficas de la mano de un director de fotografía en activo especializado en ópticas cinematográficas, experto independiente certificado de Sony y embajador de las ópticas Cook. El objetivo es que aprendas tanto de forma teórica como de forma práctica todo lo que necesitas para saber qué óptica es la adecuada para tu proyecto. Tomar la decisión adecuada con criterio. Es muy importante para nosotros que aprendas con los mejores profesionales y con el mejor material técnico del mercado. Y en este curso lo tienes. Y todo esto gracias a nuestros patrocinadores: Sony, Cook, Ceproma, EPC y Avisual. Da el paso a lo profesional con nuestro curso online. Tienes el link en el primer enlace de la descripción. Así puedes ver el índice completo y decidir si este curso es para ti. Impartido por profesionales, con material profesional para futuros profesionales. Qué guay.
Pues ahora hablaremos un poco de ese proceso en set, pero me ha interesado el tema del estilo visual, de la preparación y el estilo visual del proyecto. Eh, ¿El trabajo de foto fija tiene preproducción? Para mí mucha, y para mí es una de las partes más importantes, el trabajo de preproducción. O sea, a ti te pueden mandar a rodaje, a lo mejor a hacer la suplencia de algún compañero y tú llegas sin tener conocimiento así un poco más que lo que te ha contado de qué va el proyecto, pero lo que a mí me gusta es poder preparar el proyecto desde el principio. Y una de las partes más importantes creo que es antes del rodaje. Entonces, a mí me gusta tener cuantas más referencias posibles mejor. Siempre suelo pedir el dossier que tenga el diré de foto o el diré de arte para saber un poco qué tratamiento le van a dar a la imagen, con qué ópticas van a trabajar o con qué tipo de... O sea, cuál es su mirada y cuál es la estética que han definido. Y lo mismo con arte, entender un poco, pues eso, cómo va a ser la estética. Y súper importante el guión, que me pasen el guión y leer el guión, desglosar el guión y analizarlo bajo mirada de foto fija, sabiendo un poco lo que necesita la persona que me ha contratado, que normalmente es marketing o producción, cuáles son sus necesidades. Y luego también entender, al leer el guión, entender la energía de los personajes, entender su contexto, entender un poco su intimidad, porque creo que eso luego a mí me da, como me facilita mucho sacar emociones en las fotos, ¿no? Que no sea simplemente llegar al set sin saber dónde estoy ni qué momento va a ser más potente, va a tener más emoción. Me parece que el trabajo más importante nuestro es previo a llegar al set. Si tú tienes todo eso bien preparado con antelación, cuando llegas al set te facilita mucho el trabajo porque sabes exactamente qué momento fotografiar, sabes lo que va a venir después, te puedes como adelantar y puedes entrar tú también en situación, ¿no? Tener una mayor conexión con el actor o con la actriz. Y más implicación con el proyecto. Me parece muy importante la parte previa al rodaje. Totalmente. Más conexión con el proyecto y están más conectadas. Sí, Ya. y más implicación y sobre todo entenderlo, profundizar más en el tema emocional que para las fotos yo creo que es muy importante transmitir, ¿no? Con tus imágenes. Total. Sobre todo si van a ver miles de personas y están viendo el proyecto. Porque al final las imágenes nuestras son muy importantes porque suelen ser la primera imagen que el público tiene del proyecto antes de que se estrene. Entonces, de nuestras fotos depende que el proyecto conecte o no conecte con el espectador, mucho antes de que se haya estrenado, probablemente. Entonces, pues que tú sepas entrar, ¿no? En ese proceso emocional y todo, creo que tiene mucho que ver con que entiendas el guión, lo desgloses y lo interiorices y selecciones las secuencias más importantes. Qué guay. ¿Y esta preparación a nivel estética, tú lo hablas directamente con director de fotografía, director de arte o tal, o solo con producción y marketing? Bueno, al principio, cuando recién te llaman para un proyecto, con las primeras personas con las que hablas suele ser o producción o marketing, ¿no? Que son los que te llaman. Yo ahí ya sí que pido los dosieres que tengan, que ellos me puedan pasar, si ya lo tienen, que sueles ya tener una visión bastante clara de cuál va a ser la estética visual o la línea que van a seguir. El guión también para entenderlo, o sea, para entender todo este Sí. que te he contado. Y una vez que ya llego a rodaje, sí que me gusta conocer al director, obviamente, al director de foto y al DIT, que son dos personas muy importantes con las que trabajamos los fotofija, o por lo menos yo trabajo. Y ahí sí que me gusta hablar con él, confirmar que lo que yo he entendido de todo este proceso previo que he estado preparando coincide con lo que él tiene en la cabeza y con la línea visual de todo el proyecto. Y luego, normalmente en el día a día, con quien más en contacto estoy es con el DIT.
que me va mostrando un poco lo que va haciendo en rodaje. Siempre me gusta pasar un ratito al día, todos los días, con el DIT en algún momento, para ver su trabajo, para hablar con él, que me vaya comentando. Y, y yo también voy aplicando un poco los ajustes que veo en lo que él está haciendo en mi cámara, para poder ir ya dejándolo preparado desde cámara y evitarme, cuanto más edición me evite, mejor. Porque esa es una parte muy importante, ¿no? Que después hablaremos. Claro, y luego otra cosa que me gusta también es, sobre todo al principio, los primeros días, es mostrar, pues voy editando las primeras fotos y me gusta mostrárselas al dire de foto, también para que él vea cómo está quedando el trabajo que estoy haciendo, porque al fin y al cabo yo estoy mostrando también su visión, estoy mostrando su trabajo en mis fotografías, entonces que él esté a gusto, esté contento y estemos los dos, digamos, o yo esté en la misma línea en la que él tiene en la cabeza, ¿no? Respetar su visión y que él lo vea, que vea que lo estoy haciendo, pues eso, como Sí, que esté contento y ¿no? que que sí, eso es, que confíe. Qué guay. Eso es durante los primeros días y luego ya como un poco que se relaja un poco la cosa y ya. Ya, entiendo. Tú, por ejemplo, con el DIT, ¿solo hablas con él en cuanto a ajustes de cámara y a lo mejor tiene él color en directo? ¿Y hablas en cuanto a postproducción? ¿O cómo es ese trabajo con él? Yo lo que hablo con el DIT son como parámetros así muy básicos, muy concretos, ¿no? El tipo de contraste, la luz, el color, hacia dónde va a ir, o, no sé, las sombras, las luces. Normalmente, muchas veces lo que hacen es compartir una carpeta de frames con los que ellos van trabajando, la comparten conmigo, entonces yo puedo tener referencias en casa cuando estoy editando de frames que ellos ya han trabajado para poder hacer los ajustes lo más similar posible. Y eso se va haciendo, bueno, ellos van metiendo en la carpeta material diario y yo, según edito, voy comprobando que mis fotos coinciden con o sea, coinciden estéticamente con las secuencias que me han compartido. Y luego lo que sí que hago en plató, cuando estoy en rodaje, confirmar en el momento, en cada una de las secuencias, el balance de blancos para ajustarlo igualmente yo en la cámara, el tipo de óptica. Intento que mis ajustes en cámara en el set sean ya lo más precisos y que mis fotos queden lo más parecidas ya posible al resultado final desde cámara, para no tener que trabajar luego mucho en el proceso de edición, porque luego el tema de la edición es como otro trabajo aparte que te lleva un montón de horas. Entonces, todo lo que pueda adelantar ya desde cámara y quitármelo de la edición, pues genial. Ya, entiendo. Y una pregunta que me surge es si, por ejemplo, utilizan LUTs, ¿esas te las pasan o no? No. Bueno, en mi caso no lo he hecho nunca así. Entiendo. Te comentan un poco por dónde va Claro. y ya está. Entiendo. Qué guay. Y, por ejemplo, imagínate que yo quiero ser foto fija, ¿vale? Y voy a hacer mi primer rodaje siendo foto fija. ¿Qué me recomendarías para hacer el trabajo correctamente o sentirme un poquito más conectado? Pues aunque nuestro trabajo parezca muy individual o muy independiente, porque solamente somos uno, yo creo que es verdad, somos uno, pero formamos parte de un equipo muy grande, con muchas personas y muchos compañeros con los que tenemos que colaborar. Para mí es muy importante la comunicación en rodaje y en set, el hablar previamente con todos y entender cuál es tu lugar, ver los ensayos, porque en los ensayos entiendes muy bien cuál es la coreografía de toda la secuencia y entiendes dónde puedes colocarte sin molestar al propio equipo, sin molestar a los actores, o estar en la línea de visión de un actor, o que tenga que entrar alguno y salir y tú estás en medio, que no estés. O sea, me parece muy importante digamos, la anticipación a la foto, que sería ver el ensayo y observar, la observación, la paciencia, el anticiparte un poco y entender sobre todo cómo es todo el contexto, la coreografía de cada secuencia, para saber dónde tienes que colocarte, dónde tienes que estar y hablar y comunicarte con tus compañeros. Ya, qué guay.
Y ahora me gustaría entrar un poquito más en el tema de la edición, ya que estamos, ¿no? Tú, pues eso, de un proyecto, el nivel de fotografías que puedes sacar es increíble, ¿verdad? Que después todo eso hay que hacer una selección. Claro, depende de las secuencias que se rueden al día, porque hay días que son secuencias muy largas y a lo mejor se ruedan 3, o depende del proyecto, ¿no? Y hay días que son secuencias cortas y rodamos 6, o depende del proyecto. Entonces, cuantas más secuencias haya, más material voy a tener. Porque si durante 3 días se ruedan 3 secuencias, pues a lo mejor, claro, en un ratito de cada secuencia yo ya tengo hecho mi trabajo. Entonces, me llevo un montón de fotos siempre. Más o menos, no sé, mínimo 700 fotos. Al día. Sí, al día. Que después llegas a casa y tienes que editar. Para mí lo peor es la selección. Porque claro, tienes que hacer que esas 700 se queden en, no sé, 150, 100, o sea, mejor poco material y que sea potente que mucho material así al tuntún. Que aún así 150 me parece un montón al día, pero bueno, tienen que tener, más o menos es eso, 150. Ya. Y tú, por ejemplo, si una jornada es de 11 horas, ¿tú estás las 11 horas como foto fija? Pues a ver, eso es parte también de lo que se habla, de lo que tú negocias cuando llega, o sea, cuando te proponen el trabajo. Lo ideal para mí es no estar por estar en rodaje, ¿vale? Porque yo creo que en nuestra profesión tienes la ventaja de poder seleccionar, que para eso es todo el trabajo previo de analizar el guión y desglosar las secuencias importantes. Tienes la ventaja de poder ir solamente a esas secuencias, que para mí es mucho mejor, porque yo doy el 100% en plató o en rodaje en las secuencias que merecen, y luego hay secuencias que no es necesario que estés, y yo hasta ahora tenía la posibilidad, porque no sé, la gente, las productoras, las plataformas que me han contratado han confiado en mi trabajo y he podido decidir, mira, esta secuencia no me interesa, me voy a mi casa y adelanto trabajo de edición, o me llevo el ordenador y adelanto trabajo de edición en plató. Para mí lo ideal es eso, tener confianza suficiente como para que te permitan elegir las secuencias a ti y decidir en qué secuencias participas y en qué secuencias no. Ya. Ahora, o sea, cuando te contrata, o a mí, por lo menos, cuando me ha contratado una productora, que a lo mejor es la primera vez con ellos, es la primera vez que trabajo con ellos, sí que me dicen, pues ya que vienes, estás desde inicio hasta fin. Para mí es una pérdida de tiempo total, porque no siempre es necesario que estemos ahí durante toda la jornada. Entonces es algo que se negocia. Si quieres que esté toda la jornada, yo luego necesito horas de edición. Entonces, o me las pagas o no sé, o me dejas que yo aproveche las secuencias que realmente merecen la pena, y cuando haya secuencias que no haga falta que estemos, aprovecho para editar o adelantar trabajo con el ordenador. Para mí eso sería lo ideal. Ya, entiendo. Y normalmente suele ser así. Hay confianza, ¿vale? Suele ser así. O a lo mejor al principio estás de principio de jornada a fin, pero cuando te van conociendo y van viendo que sabes de qué va tu trabajo y lo sabes hacer bien, pues te dan más libertad, y para mí es óptimo porque es que aprovechas mucho más el tiempo. No pierdes tiempo en rodaje, en secuencias que estás por estar, y estás adelantando trabajo que te vas quitando. Total. Edición. Qué guay. Porque claro, una productora te contrata a ti y te contrata por jornada o por proyecto, ¿o cómo va? Pues pueden ser las dos cosas. Hay productoras que te necesitan, y también depende de la producción, sobre todo del tipo de producción que sea. Cuando te contratan por un proyecto, por una serie o por una película, normalmente en ficción, suelen necesitar que cubras todo el proyecto. Entonces suelen ser contratos más largos, porque suele durar varios meses. Cuando te contratan por un programa de entretenimiento, algo así, un concurso o un informativo, suelen ser programas más cortitos, o como son muy parecidos unos programas a otros,
pues entonces a lo mejor solo necesitan que vayas a uno o 2 días, hagas mucho material y con eso ya cubren toda la temporada. Entonces puede ser que te contraten por todo el proyecto, aunque no vas todos los días tampoco, o que te contraten días sueltos, según las necesidades y sobre todo según el tipo de proyecto. Cuando es una serie o una película, aunque te contraten por todo el proyecto, normalmente vamos 2 o 3 días a rodaje y en mi caso yo los otros 2 días o 3 de la semana los utilizo para editar. Entiendo. Y para, pues eso, una persona que esté comenzando en este mundillo y que quizás esté un poco perdido, ahora sobre todo porque, claro, a mí últimamente me gusta preguntar mucho en Instagram, pues qué preguntas le puedo hacer a la persona que viene, ¿no? ¿Qué intereses tiene la gente? Entonces, uno de los intereses que más tenía la gente en cuanto a foto fija es el tema de derechos, que hablaremos un poco después. Pero también había por el tema de tarifa, de cómo se hace esto, cómo te contratan y demás. ¿Cómo nos puedes decir, pues eso, es decir, te viene una productora y te dice, ¿cuánto cobras? ¿Tú cómo le dices, pues eso, por jornada o por proyecto? Claro, normalmente la tarifa de foto fija está en una media de 400 euros por jornada, 350, 400 euros por jornada. ¿En ficción? En ficción, no trabajamos todos los días. Como te digo, son 2 días por semana, 3 días por semana o días sueltos. Entonces, ¿cómo se negocia o cómo negocio yo? Pues dependiendo, haciendo un montón de preguntas, la entrevista y valorando los pros y los contras de lo que me están ofreciendo. Pues cuántas horas por jornada van a ser, cuántas noches, si viajas o no viajas, si estás en tu ciudad o no, si te cubren, yo qué sé, desplazamientos, que normalmente dentro de la ciudad, o sea, dentro de tu ciudad, no, pero luego a partir de los 45 kilómetros creo que son, sí. ¿Qué más? Si te pagan las horas de edición o no, o cuántas horas de edición te pagan, o cuántas jornadas. Pues un poco, tú vas sacando información de todo eso y vas sopesando si me merece la pena o no. Si te dan de alta, otra cosa también, si te dan de alta cada día en concreto o por todo el proyecto. A lo mejor te dan de alta por todo el proyecto, aunque solamente vayas 2 días por semana, y ahí te compensa a lo mejor ajustar el precio o no. Un poco, pues vas viendo los beneficios que te ofrecen y cuál es tu promedio y puedes ir, pues venga, me interesa a lo mejor cobrar menos o cobrar más porque no me das esto o cobrar menos porque me das esto otro, ¿no? Entiendo. Vas un poco Qué guay. valorando. Súper bien. Esas son las cosas que tienes que tener en cuenta, me parece súper interesante. Genial. Claro que sí. Ya. Genial. Pues ahora sí que me interesaría pasar un poco a los derechos. Como foto fija, ¿no? Entiendo pues que siempre está de que las productoras no puedes hacer fotos, a no ser que sea foto fija obviamente, no puedes distribuirlas y demás porque puedes contar, hacer spoiler y demás. ¿Cómo se maneja eso en foto fija? Y entiendo que tú cedes los derechos, todos tus derechos a producción, o cada vez que tenga que publicar algo te preguntan, o cómo va eso. Bueno, yo cedo, por contrato, cedemos todos los derechos a la productora o a la plataforma, a quien te haya contratado, los derechos de explotación y no sé exactamente qué tipo de derechos de explotación, de exhibición. En realidad, creo que son todos los derechos, pero el que sí o sí no te pueden, digamos, quitar es el derecho de autoría. O sea, sí que cedemos por contrato todos los derechos, el de autoría nos sigue correspondiendo como fotógrafos y luego a la hora de publicar, no, ellos no te piden, tienen los derechos, ellos pueden hacer el uso que quieran de las fotografías. Sí que deberían nombrarnos en las fotografías como autores, que no siempre lo hacen. Yes. Eso es una lucha que tenemos ahí, pero hay que intentar que nombren como autor de la foto. Total. Y las productoras, por ejemplo, o sea, igual que te dicen, pues mira, a lo mejor esto sí que molaría cubrirlo bien, ¿hay otras cosas que te prohíben? Por ejemplo, esto que te digo de spoilers, de mira, este guión, esta escena justo no la puedes hacer fotos porque... No, a No. mí nunca me ha pasado que me prohíban nada. O sea, sí que yo intento hacer fotos de todo el proyecto,
intento seleccionar las secuencias que a mí me parecen más potentes, más interesantes, tanto para marketing como por trama, ¿no? Que por la historia, que sean fotos potentes, pero soy consciente de que muchas de esas fotos no se van a poder mostrar, que muchas de esas fotos hasta después del estreno no van a poder ser publicadas porque desvelan trama o sobre todo porque desvelan trama. Ya. Y luego a mí sí que me gusta hablar con los actores y contarles quién soy, para qué estoy, porque muchas veces damos por hecho que todo el mundo sabe qué estamos haciendo en plató y a lo mejor no es así. Y aunque sea así, da igual, a mí me gusta presentarme y contar para qué estoy y siempre que ellos sepan que voy a respetar sobre todo su trabajo. Entonces, si en algún momento se sienten incómodos con que yo esté ahí, o les molesta mi presencia, o les distraigo, o por lo que sea quieren o necesitan que en ese momento yo me vaya, que tengan la libertad de decírmelo. En secuencias íntimas de sexo o que sean a lo mejor muy emotivas o muy sensibles, yo siempre les pregunto primero si ellos necesitan que me vaya o prefieren que, no sé, que me mueva de lugar o que no esté, y siempre respeto su decisión. Aunque esa secuencia yo la haya seleccionado como importante o tal, pues lo primero es que los actores se sientan cómodos y que lo primero son ellos y lo primero es que ellos den lo mejor. No estoy pensando que estoy yo ahí. Ya. En esas escenas que son más sensibles, que son muy dramáticas y demás, ¿cómo se diferencia tu trabajo respecto a otra escena normal? ¿Tienes que tener más cuidado cómo lo trabajas en set? Sí, súper cuidado. Sobre todo, lo que te digo, primero hablo con los actores y con el ayudante de dirección, si ellos consideran que yo tengo que estar, o a lo mejor, no sé si es una secuencia donde el actor o la actriz tienen un momento de concentración muy grande porque tienen, no sé, que llorar o un momento íntimo o desnudarse o algo. Sí, o sea, soy consciente de esos momentos y siempre intento preguntar o al equipo, al ayudante de dirección o a los propios actores. También hay situaciones difíciles que no tienen por qué ser emotivas o delicadas en cuanto a intimidad, sino que me pasó, por ejemplo, con Daniela Forever. La actriz Bea, en su personaje, tenía que mirar siempre a cámara, o sea, mirar siempre delante, muy fijamente, y claro, yo siempre estoy al lado de cámara. Entonces, eso a ella le distraía mucho. O sea, para mí fue un trabajo muy difícil, muy complicado, porque yo no encontraba mi lugar. Yo tenía que estar al lado de cámara, pero la actriz también. Siempre su mirada siempre se dirigía hacia el frente, entonces yo estaba siempre en el medio. Y fue bastante complicado. Muchas veces tenía que hacer la foto después de que se rodara la secuencia, que es algo que nosotros podemos hacer. Si es una situación complicada de rodaje, podemos dejar que se ruede, nos vamos, podemos dejar que se ruede la secuencia, o cuando es un espacio muy pequeño, por ejemplo, y luego pedirle al ayudante de dirección que nos dé foto, que nos permita un momentito. Yo suelo ser súper rápida y intento evitar al máximo pedir foto, porque sé que, aunque no importa y aunque es algo que se entiende, pero es algo que, no sé, como que interrumpe, ¿no?, el proceso de rodaje. Entonces, cuanto menos tiempo para foto pida, mejor. Cuanto menos se note que estás ahí, mejor. Entonces, cuanto más puedo hacer mi trabajo sin tener que pedir foto o sin que se note, mejor. Pero en este caso, con Daniela Forever, sí que tuve que pedir bastante foto, o sea, momentos de repetición para que la actriz pudiera dar eso para mí. Qué guay. Y esto me parece súper interesante, esto que acabas de decir, ¿no? Porque es un problema que quizás no se tiene muy en cuenta. Dentro de tu trabajo, como foto fija, ¿cuáles son esos problemas que tú te sueles encontrar y cómo los sueles solucionar? Igual que este es uno,
¿Se te ocurren otros? O sea, problemas, pues que el único sitio que tú tengas ahí al lado de cámara esté justo en el eje de la mirada del actor o en una entrada o salida de actores y tú estés interrumpiendo, como que no tengas un lugar, una ubicación clara porque no haya sitio físico para ti en rodaje, ¿no? Eso sería, pues eso, como un inconveniente. Otro es el sonido. Hay momentos súper íntimos, ¿no? Que es silencio total, que hasta la respiración se escucha. Y bueno, ahora con las mirrorless pues tenemos esa ventaja de que no se escuchan apenas nuestra cámara. Apenas digo, porque siempre hay ahí como un poquito, pero bueno, ese podría ser otro. El rodar en lugares pequeñitos donde no cabes, ¿no? Que a lo mejor es una secuencia importante, pero es un sitio muy chiquitito y por espacio es complicado que tú estés también ahí en medio o se dificulta, ¿no? O cuando es una escena de mucho movimiento, porque claro, tú tienes que moverte a la misma velocidad, o sea, acompañando un poco al operador de cámara o al steady. Entonces, bueno, ahí es muy importante participar de los ensayos, ¿no? Y eso que siempre nunca va a ser igual que en el ensayo, ¿no? Pero es importante participar de los ensayos y lo que te decía de entender la coreografía y moverte, ¿no? Saber moverte acompañando todo el equipo de cámara y sonido, que estamos todos ahí. Total, topeado. Qué guay. En el medio. Y eso que has dicho de las mirrorless me lleva al tema de todo el equipo, el material que tú utilizas en rodaje, ¿no? Empecemos con cámara. Imagínate de nuevo que tú eres un fotofija que está empezando. ¿Qué recomendaciones le podrías dar para que elija una cámara destinada a fotofija? En cuanto a marcas, yo te diría que actualmente ya todas las marcas pues tienen unas prestaciones espectaculares y te daría igual elegir una que otra. Yo siempre he trabajado con Nikon porque empecé con Nikon y el equipo que tenía, las ópticas y todo ya me resultaba como muy intuitivo utilizar y siempre he ido trabajando con Nikon, pero es que cualquier cámara, Sony, Canon, Fuji. Y luego lo que sí que necesitaría sí o sí, o por lo menos es importante ahora teniendo la opción y si se va a comprar una cámara nueva, es que sea mirrorless, que pueda disponer eso de la facilidad de hacer fotos sin que suene. Y en cuanto a ópticas, pues lo más luminosas posible, porque habrá situaciones así muy complicadas de luz bajita en noche o plató interior. Entonces te facilita mucho tener ópticas luminosas, sobre todo la luminosidad y el silencio. Que tengas un equipo lo más luminoso que te sea posible y lo más silencioso posible. No creo que haga falta que sea ni el último modelo, ni el más caro, ni nada. Me parece importante que sepa conocer a lo mejor el manejo manual de su cámara, que sepas cambiar los parámetros rápidamente, porque las condiciones pueden cambiar también rápido de una secuencia a otra, y que te sientas cómodo sabiendo usar tu cámara. O sea, que tengas claro tu cámara, sea cual sea, y que seas rápido, bueno, que te sientas cómodo manejando los parámetros y poco más. A veces yo he trabajado también mucho tiempo con un monopié cuando mi cámara no era tan luminosa, entonces nada, bajaba la velocidad y utilizaba el monopié durante mucho tiempo y es de gran ayuda, el monopié está guay. Pero luego ahora con la mirrorless pues ya he dejado de usarlo, pero lo tengo ahí. Qué guay. Y en cuanto a objetivo, ¿siempre zoom? Pues yo sí, o sea, yo tengo fijos y tengo zoom y al final solamente llevo a plató zoom, por lo que te decía de la rapidez, ¿no? Que muchas veces no tenemos posibilidad de salir a cambiar la óptica o tenemos la maleta. Bueno, a mí me resulta mucho más cómodo trabajar con zoom y tengo un 28-70 y un 70-200 y con esos dos me suelo manejar. Me encanta el tele, me flipa hacer fotos con tele, pero bueno, no siempre trabajo con tele, claro, lo tengo. Me gusta mucho utilizarlo, sobre todo para lo que te comentaba de detrás de cámara, de robar fotos y de documentar todo el proceso de detrás de cámara.
Y siempre zoom, últimamente sí, porque, bueno, te da mucha más flexibilidad a la hora de cambiar, sin tener que estar moviéndote del sitio ni nada. Ya, qué guay. Y se me acaba de ocurrir una pregunta, pero la dejo para después. Seguimos con tema del equipo, ¿vale? ¿Hay filtros que te lleves que tú digas, hostia, pues este filtro siempre me ayuda o lo recomiendo muchísimo? No, yo tengo Polar y apenas lo uso, a veces en exteriores o si hemos rodado en la playa o así, pero no es algo... Sí que podría ser útil a lo mejor un filtro neutro para exteriores a lo mejor, pero no suelo utilizar filtros. ¿Y algún tipo de accesorio más o simplemente vas...? Bueno, llevo para lluvia porque... Eso lo llevo siempre en la maleta porque muchas veces no cuento con ello y hay lluvia artificial o no sé, o se trabaja con... Lo llevo ahí como precaución, ¿no? Por si acaso. Y algo más, el monopié lo he estado usando mucho tiempo. El blimp lo he estado usando cuando no tenía cámara mirrorless. ¿Qué es un blimp? Bueno, pues un blimp es esto que tengo aquí. Mira, es una carcasa parecida a las carcasas submarinas, pero es para aislar del sonido. Entonces, este es muy aparatoso, la verdad, y pesa bastante. Lo que se hace es meter la cámara aquí dentro. ¿Vale? Esto es así. Esto es un disparador automático que lo conectas con la cámara y pues... A ver, el problema que tiene, o sea, la ventaja grande es que cuando no había cámaras mirrorless, podías meter aquí tu cámara y ya no hacía nada de ruido. Esa ventaja es genial porque tú puedes hacer fotos durante la secuencia con toda la energía de los actores y con toda la energía del momento que se está rodando, porque si no, antes de que existieran las mirrorless, por tema de sonido, no podíamos hacer fotos en secuencia. Entonces eran solamente en los ensayos o pedir foto y que se repitiera para nosotros. Y claro, el problema de eso es que en los ensayos muchas veces los actores no están con la misma energía o a lo mejor tampoco están terminados de peinar o si hace frío están con un abrigo, entonces ya o no te sirven las fotos o les tienes que pedir que se preparen para ti, ¿no? Entonces era como más complicado. O pedir al ayudante de dirección que te permitiera luego hacer una foto solo para ti. En cambio, con esto, al no hacer nada de ruido, podías ya hacer fotos durante la secuencia, pero el inconveniente que tiene es que tú tienes que primero ajustar tu cámara con todos los parámetros, abrir el blimp, meter la cámara, cerrar el blimp y si en el momento querías cambiar algo o te habías equivocado o tenías que corregir cualquier cosa, ya no puedes, tienes que volver a abrir otra vez el blimp, ajustar y bueno, era un poco... Locura. Ya. Entonces, las mirrorless han venido a salvarnos. ¿Y tú ya por peso, lo usas, no? Claro, no, ya no lo uso. Por peso y por comodidad y practicidad. O sea, esto fue una salvación y un invento genial, pero donde es una mirrorless ahora es que te facilita la vida en todo y es mucho más manejable. Y esto, antes de poder comprar uno, porque eran bastante caros, yo creo que se siguen vendiendo, eran bastante caros, se puede hacer también manual. Con una maletita la rellenas de poliespam, le pones un tubo también relleno de poliespam y lo vas adaptando así a tu cámara y es una manera de hacerlo casero. Qué bueno. Si no puedes comprarte una. Yo tuve 2 caseros hasta que al final, me compré esta. Que durante mucho tiempo he trabajado con blimp y bueno, te salva la vida en cuanto a sonido, pero supone mucha parafernalia. Total, y puedo intuir que, por ejemplo, un zoom largo igual no te cabe o Claro, para cambiar de focal. Luego te limita también las ópticas, claro, porque el tubo, a no ser que lo hagas casero y lo hagas tú a la medida de las ópticas que tengas. Ya. Genial. Entonces, me gustaría, pues eso, volver un poquito a tocar el tema de la edición. Hay una cosa que no me ha quedado totalmente clara, pero igual sí que lo has dicho. Producción te da
por ejemplo, en el contrato y en la negociación, ¿marcáis un límite de fotos de mínimo 150 por proyecto o es más libertad? No, es más libre. Entiendo. Más libre, sí. Ok, genial. Ellos no te marcan. Yo normalmente entrego 150 por día o 150 por jornada. Más o menos, te digo 150, pero depende de las secuencias que se hayan rodado ese día, de media. Pero ellos no, por lo menos a mí, no me han puesto un número determinado. Ya, entiendo. Y esto me interesa mucho, el tema de las redes sociales, ¿no? ¿Os piden fotos en vertical en algún momento? No, siempre solemos trabajar en horizontal, pero es verdad que ahora, pensando en redes sociales, sí que hago también fotos, no stills, no de rodaje, no de las secuencias, pero del making of o detrás de cámara o retratos de compañeros del equipo que se hacen en vertical o los hago en vertical o los hago de las dos formas, vertical y horizontal, o ya pensando un poco en si van a ser para redes en el formato. Ya. Genial, entrando en la edición. El tema de la selección de fotos, un poquito cómo es ese proceso de trabajo. ¿Tú utilizas con algún programa específico? Ya desde el rodaje intento, como te comentaba, que tener el menor trabajo de edición posible para intentar reducir el máximo de horas de ordenador. Entonces, en cámara ya ajusto el formato a lo más parecido posible. Si voy a hacer stills, pues lo suelo hacer en 16:9 para que ya sea el formato panorámico, horizontal, aunque luego tenga que editar y dar los últimos retoques de tamaño, ¿no? Pero de encuadre ya suelo dejarlo así. Contraste, el balance de blancos, todos los parámetros que puedo ajustar desde cámara lo dejo ya listo. Y luego en el ordenador trabajo normalmente con Camera Raw. Edito en Camera Raw porque siempre empecé con Camera Raw y ya tengo mucha fluidez, me resulta rápido y me lo facilita, ¿no? Como que ya lo tengo integrado, pero bueno, se puede hacer con Lightroom, como cada uno se sienta cómodo, ¿no? Con el programa que necesites. Lo importante en realidad es que tus fotos finales se ajusten estéticamente a la estética del proyecto, ¿no? Entonces, lo que te comentaba de la comunicación con el DIT, estar visionando un poco su trabajo todos los días, pasar un ratito con él, hablar con él, ver cómo lo hace, qué idea tienen de darle a lo mejor con el colorista o en postpro, si tienen idea de hacer algo para tú tenerlo en cuenta también a la hora de editar y dejarlo también listo. ¿Qué pasa? Que nosotros entregamos el trabajo mucho antes de que se acabe la postproducción de la película o del programa, ¿no? O de la serie. Entonces, nosotros, o yo por lo menos, dejo el trabajo lo más parecido posible a lo que me han comentado. Pero yo entrego esas fotos y el trabajo de postproducción del proyecto continúa. Entonces, yo ahí ya no puedo volver a manipular, ¿no? En la edición las fotos que ya he entregado. En cambio la peli sigue como su vida todavía, ¿no? Hasta que terminan. Entonces, bueno, intento dejar el trabajo lo más parecido posible, pero ya no puedo controlar todo lo que pasa después de que yo entrego las fotos. Por eso es muy importante la comunicación que tengas con el DIT o con el director de fotografía, aunque luego me imagino que ellos tienen una idea de lo que va a ser el proyecto final y siempre puede haber variaciones o modificaciones, ¿no? Pero bueno, eso ya se escapa un poco de mi trabajo de edición. Entiendo. Y estas entregas que tú dices, ¿cuándo las programas? Es decir, ¿es a la semana del día de jornada de rodaje? ¿O es al mes? ¿O termina la producción? Pues eso también se habla. Tú tienes que ver con qué rapidez necesitan esas fotos. Y sobre todo las que son para marketing o para prensa, las necesitan al principio, sobre todo marketing te pide un pequeño paquetito, ¿no? de fotografías para promoción o para anunciar que se está rodando ese proyecto, que se ha comenzado, ¿no? con el proyecto, y esas sí que las necesitan rápido.
Y luego después el resto del paquete, digamos, el resto del proyecto, pues no suele correr tanta prisa, pero eso depende también del proyecto. Es algo que tienes que hablar, con qué necesidad con qué rapidez necesitan que les entregues el trabajo final. Hay producciones que no tienen prisa porque no van a usar las fotos, pero bueno, a mí me gusta entregarlo lo antes posible y ya como cerrar ese proceso, cerrar el proyecto y poner la cabeza en otra cosa. Porque si no es algo que tienes ahí siempre como pendiente y normalmente te dicen que no les corre prisa, pero al final te piden las fotos porque las quieren ver. Entonces, bueno, lo de la prisa es relativo, o sea, lo de que no corre prisa es relativo. Ya. Y hemos hablado, pues eso, sobre todo el tema de las stills, ¿no? Me gustaría ahora tocar un poquito el tema además de making of y cómo es ese proceso. Esas fotos que, si no me equivoco, tú has dicho que no son quizás tan importantes para producción, ¿verdad? ¿Esas fotos son quizás más para el equipo o para...? Bueno, he dicho que no son importantes, pero yo creo que ahora, a la hora de promocionar un proyecto, interesa mucho ver, al público en general le interesa mucho ver cómo se ha hecho, ¿no? El detrás de cámara y todo el trabajo que hay detrás, toda la implicación del equipo y todas las profesiones distintas, ¿no?, que participan en un proyecto. Y como eso llama tanto la atención en el público, creo que también lo están viendo como una manera de dar a conocer el proyecto a través del making of, a través del detrás de cámara. Entonces, a lo mejor no es importante o tan relevante para el tema de marketing, de promocionar o carteles o tal de la serie, pero sí que para redes yo creo que sí. Sí, es más interesante para los que consumen cine, ¿no? Y para nosotros, que nos encanta ver cómo se ha hecho. Claro. Qué guay. Ya. Y eso, bueno, me lleva a otra pregunta, pero nos separaríamos de la sección esta. Me gustaría hablar... Es muy común, por lo menos desde mi punto de vista, ver fotos fijas en blanco y negro, ¿no? ¿Cuándo se tiende a recurrir a blanco y negro? ¿Cuándo utilizarlo? ¿Cuándo pillar lo que tengas? Me refiero en las de making of, claro. no en stills. Claro, eso te iba a decir que yo, por ejemplo, los stills no, en blanco y negro no, a no ser que el proyecto sea en blanco y negro, que yo creo que no he tenido ningún proyecto que sea en blanco y negro original. Y en making of depende un poco de cómo esté ese día de inspirada. Yeah. No sigo, o sea, como un protocolo de estas van a ser en blanco y negro, estas van a ser en color. No, me gusta dar algunas fotitos en blanco y negro para tener más variedad también, para que puedan tener color, blanco y negro, pero no depende de nada en concreto. Entiendo. Y esas, imagínate que tú quieres hacer en blanco y negro, ¿no? ¿Esa decisión tú la tomas en set o la tomas en postproducción? En postproducción, normalmente. Entiendo. O sea, tú haces la foto... Cuando estoy editando, sí, de repente digo, bueno, pues a esta le vendría guay en blanco y negro, o me pongo a probar o a jugar. Porque igual que te digo que no me gusta mucho el trabajo de edición e intento evitar que sea largo y tal, una vez que me siento con el ordenador... Pues ahí sale ya la vena creativa, ¿no? Y te pones a jugar y ahí es cuando digo, venga, pues esta es en blanco y negro, a esta le hago esto. O a lo mejor me desvío un poco de la estética general de la película y le doy como más creatividad, ¿no? al making. Ahí sí que te lo puedes permitir. Ya, total. Y esto también, el tema de las fotos de making of y demás, me lleva a una sección que es el tema del oficio de foto fija a nivel de cómo publicitarte y cómo destacar un poquito y cómo conseguir nuevos trabajos y demás. Entonces, tú como foto fija, primero te quería preguntar si tú puedes publicar en redes tu trabajo. Entiendo que después de que se haya estrenado, ¿no?, el proyecto. Claro, pero yo creo que tú puedes utilizar las imágenes siempre, aunque hayas cedido los derechos, para promocionar tu trabajo. Y otra cosa también
qué fotos publicas, aunque sean para tu trabajo o tu promoción, en las que salen otras personas, porque parte de nuestro trabajo, parte importante es el making, y en el making normalmente hay otros compañeros de trabajo que también han cedido sus derechos. Es que es como un mundo un poco profundo, que también han cedido sus derechos, pero para la producción, no para ti. No lo sé si eso estaría dentro o no. Y otra cosa es, pues eso, el tema de cómo promocionarte a ti como fotofija. Entiendo, tú he visto que te has trabajado mucho en las redes sociales. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Pues, informándome, estudiando redes, estudiando marketing, no solo por promocionarme, porque me gusta, porque yo las redes nunca les había hecho mucho caso, pero creo que son muy importantes. Creo que es una herramienta muy potente que tenemos ahora para darnos a conocer, el saber posicionarnos y el saber vendernos, al fin y al cabo, y mostrar, o sea, y es una plataforma perfecta para mostrar nuestro trabajo a todo el mundo, a cualquier persona esté en la parte del mundo en la que esté, y contactar con cualquier persona esté en la parte del mundo en la que esté, porque... O sea, yo cuando empecé, por ejemplo, no había internet, no había redes sociales tampoco, ni mucho menos. Y para contactar con alguien tenía que escribir el currículum como se hacía y ir en persona. No había otra manera. Y ahora tenemos en nuestro teléfono una herramienta súper potente que ahí a golpe de clic puedes hablar con cualquier persona, esté donde esté, y generar contactos, generar conversación. Así que me parece muy importante como parte de nuestro trabajo, o de cualquier trabajo, de cualquier profesión, el saber posicionarte y contactar a través de redes. O sea, es una plataforma, me parece muy bueno como herramienta. Total, tiene muchísimo poder. Como herramienta para contactar. De hecho, yo siempre suelo contactar por Instagram y siempre suelo tener respuesta. O sea, aunque no sea en el momento, aunque la persona en el momento no tenga nada, no necesite un foto fija, pero lo interesante, lo importante es que estés en su cabeza, que te conozca y que sepa que existes, y que cuando esa persona necesite una foto fija para un proyecto se acuerde de ti, porque has contactado, porque te has dado a conocer, porque si no te mueves y estás en tu casa esperando, no te van a llegar producciones, ¿no? Al sofá de casa no te va a llegar. Entonces, bueno, es una herramienta fácil y que tenemos todos y que está en nuestra mano. Total, enseñar tu trabajo y cómo lo has hecho. Eso funciona súper bien, en mi opinión. Y el tema de página web. ¿Tú tienes página web? Sí, tengo, pero no soy la mejor referencia porque la tengo muy abandonada, pero tengo. Ya. ¿Tú crees que...? Tengo lo que me hice hace poco, porque yo, como te decía, o sea, nunca le he dado mucha importancia a redes, ni a web, ni al mundo internet, pero considero, o sea, hasta que me di cuenta de que era esencial, de que es muy importante y de que aunque te conozcan, siempre quieren ver tu trabajo, o bien para asegurarse de que lo que tú ofreces es lo que ellos necesitan, o para mostrarle tu trabajo a otra persona con la que tienen que consultar si te contratan o no te contratan. Entonces, vale, me di cuenta que durante mucho tiempo no le he dado importancia, pero la tiene. Entonces me empecé a crear la web, pero luego por falta de tiempo lo voy dejando. Tengo web, la tengo ahí un poco cogida con pinzas, pero la tengo. Y bueno, y el Instagram me parece una plataforma importante para mostrar tu trabajo, darte a conocer y contactar, sobre todo. O sea, es una herramienta muy potente. ¿Y tú crees que la página web también es una herramienta que vale la pena? Yo creo que sí, porque no porque te vaya a dar trabajo la página web, porque la gente entre a buscar o ponga tu nombre y entre a buscarte, pero sí cuando tú ya has contactado con alguien y dudan si contratarte a ti o no, o buscar a otra persona, tal, te piden a lo mejor, pues muéstrame qué has estado haciendo, muéstrame tu trabajo. Entonces pues tienes una web donde pueden acceder y ver tu portfolio, tu trabajo. Ya, entiendo. Y esto me parece interesante, lo hemos hablado antes un poquito, es el tema del estilo propio.
como foto fija, ¿no? Porque claro, imagínate en una web o en tu Instagram, por ejemplo, quizás como directores de fotografía es más común que tenga un estilo propio o más generalizado, pero en foto fija está el tema de los estilos, que tú, depende del trabajo que hagas, pues es la estética que tiene ese proyecto y no te puedes separar de ella. ¿Tú crees que como foto fija tienes estilo propio? Yo creo que como foto fija, lo más importante es que tus fotos sean potentes, o sea, muestren las secuencias más impactantes, más potentes, con el estilo de cada proyecto particular. Y me parece importante que se note la diferencia de estilo entre un proyecto y otro, que tú sabes mantener la identidad de un proyecto y que tus fotos saben mantener la identidad de cada proyecto. Entonces, que tú lo reflejes, porque eso en realidad es lo que ellos necesitan, que tú mantengas la identidad visual, ¿no?, del proyecto que están trabajando. Y que tú lo muestres en tus fotos creo que es importante. Y luego que la selección que hagas de tus estilos, sobre todo, sean los más emotivos, los más potentes, ¿no?, a nivel visual. Y luego ya del making, pues bueno, puedes tener a lo mejor sí que una visión más creativa, más personal. Y bueno, cada uno tendrá una identidad según la mirada, ¿no?, de cada fotógrafo. Yo creo que es un trabajo muy documental el detrás de cámara, que puede considerarse eso, muy documental. Ya, entiendo. Pero ¿tú crees que productores que te vayan a contratar, sobre todo te hacen por estilos, verdad? Sí, yo creo que sí. Entiendo. Lo que buscan es eso, que vean que tú conservas la identidad visual del proyecto, que eres capaz de, o sea, que eres capaz de trabajar y desenvolverte en un rodaje con la complicación que eso pueda tener dentro del set, y sacar un estilo lo más parecido posible a lo que pudiera ser un frame de su proyecto. Y que sea potente, sobre todo en cuanto a encuadre, intensidad, a lo mejor de emotiva o de mirada, o de líneas, ¿no?, de profundidad, simetrías, todo eso. Entiendo, totalmente. Y entiendo que también juega el factor, que esto lo hemos hablado alguna vez, de que hayas trabajado en proyectos grandes, ¿no? Por ejemplo, has trabajado en Vis a Vis, me parece increíble, me encanta esa serie. Y entonces, pues has trabajado en producciones como Vis a Vis. Y entonces eso te da nombre y quizás te lleva a otras producciones, ¿no? No lo sé, ¿eh? No lo sé, porque yo he trabajado en Vis a Vis, pero luego me gustan mucho producciones mucho más pequeñas, y en mi web vas a ver fotos de producciones más pequeñas que me parecen o más emotivas o más visualmente más impactantes o más potentes. A ver, Vis a Vis tiene fotos muy chulas, pero y muy potentes, y es verdad que tuvo un alcance pues internacional y muy grande. Pero no creo que me contraten por haber trabajado en Vis a Vis. Yo creo que te contratan por la capacidad que tienes, ¿no?, de mostrar en fotos lo que ellos están mostrando en imágenes de la misma manera. O sea, que la capacidad que tienes de entender y de interiorizar, digamos, la idea que ellos tienen visual del proyecto. Qué guay. Entiendo. Porque, o sea, yo podía haber trabajado en Vis a Vis, pero luego que mis fotos fuesen, no sé, Todo claro, cualquier cosa. Y claro, como foto fija, aparte de todo este tema de redes sociales que hemos visto que es para exponer un poco tu trabajo, ¿cómo recomiendas tú a una persona conseguir sus primeros trabajos? Pues sobre todo moviéndote con actitud, moviéndote y confiando en ti. O sea, yo creo que una persona que quiere ser foto fija ya es fotógrafo. O sea, ya tiene una mirada, ya hace buenas fotos. Entonces, confiar en ti y moverte. Contactar, que no te dé miedo. O sea, yo contacto por Instagram, y ¿A productoras? a productoras y a personas. O sea, a mí me gusta mucho contactar con personas. Creo que es como más directo, y al final pues las personas contactamos con personas porque es como más íntimo, ¿no? Como cuando tú me escribiste o bueno, no sé. Total. Creo que llega más.
sobre todo, más que mandar un email o, bueno, un currículum ya no se manda, yo creo, pero Ya, entiendo. contactar de tú a tú. Qué guay. Y también para gente que está empezando, colaborar con compañeros, colaborar en proyectos de otras personas, aunque no te paguen o te paguen poco, tal, pero, y comenzar con gente que está comenzando para crecer juntos y sí, para crecer juntos y colaborar juntos a lo largo de distintos proyectos. Totalmente. Eso justo lo pienso yo ahora mismo muchísimo porque hablé con Alejandro H. Madrid, que es un director de fotografía de publicidad. Y me dijo justo lo que me acabas de decir tú, de que no tienes que pretender crecer solo. Tienes que crecer con tu equipo, con tu gente. Porque así es como vas a crecer, no vas a ser el director de foto del Almodóvar. Claro, y vas a crecer y vas a aprender en el proceso. Porque muchas personas contactan conmigo a través de redes y cómo hago para hacer foto fija, no sé qué, y cómo hago para llegar a este proyecto. Es que no existe una pastillita que te la tomes y ya llegas a un proyecto grande. No, yo empecé fallando un montón, empecé pues eso, cometiendo un montón de errores. Y cada vez he ido teniendo proyectos más grandes, he ido haciendo más proyectos, pero me parece importante ir creciendo en el camino, no llegar de repente y ya soy foto fija de tal. Oye, genial, ¿no? Si lo consigues. Pero todo lo que aprendes por el camino es lo que te lleva, ¿no? A convertirte pues, en foto fija. Ya, total. Y esto que has dicho... me parece muy interesante saber tú qué le recomendarías a una persona que quiera aprender a ser foto fija, aprender el oficio realmente. Pues el oficio, ¿sabes qué pasa? O que no hay escuelas específicas de foto fija. O sea, hay muchas escuelas de fotografía muy buenas que te enseñan la técnica o que te enseñan otras especialidades, no sé, moda o producto, retrato. Pero fotografía cinematográfica yo considero que es una especialidad en sí misma y no te la enseñan ni siquiera en las escuelas audiovisuales. Entonces, bueno, yo llegué a un punto en el que mucha gente me preguntaba ¿cómo puedo llegar a ser fotofija? ¿Dónde has estudiado? ¿Dónde has aprendido esto? Y no hay un lugar en concreto que te enseñen lo que es la profesión, no la técnica, porque fotofija... Entiendo que la técnica, pues la aprendes, ¿no? Pero lo que es la profesión de estar en rodaje, entender el rodaje, planificar el rodaje y luego todo lo que hay después del rodaje, eso no te lo enseñan en ninguna escuela. Entonces, bueno, me animé y creé como una formación con mi paso a paso, que es la que enseño. Qué guay. Que eso, si queréis verlo, está en tus redes sociales, ¿entiendes? Sí, no está abierto siempre. O sea, hay épocas en las que abro inscripciones y ahora, por ejemplo, no tengo abiertas inscripciones porque tengo que trabajar también con proyectos, pero sí se anuncia en redes. Lo voy anunciando en redes. Genial. Pues si queréis echarle un vistazo, te puedes seguir en redes y averiguarlo. Guay. Genial, perfecto. Pues ahora vamos a ver un poquito el trabajo de Virginia que ha hecho y comentar algunas cosillas. Genial. Genial, sí. Pues empecemos por esta foto. Bueno, esta foto es de una serie que se llama Pulsaciones, que ya es de hace unos años, creo que de 2016. Este es Pablo Derqui y esta foto la he traído porque representó la foto que mostró al público el proyecto, o sea, es la foto, digamos, que lanzó el proyecto, que lo dio a conocer y fue una foto completamente improvisada y que surgió de casualidad, porque era un día que estaba lloviendo, estábamos en exteriores, estaba ahí medio anocheciendo y Pablo salía de su camerino, ya estaba alejada, yo ya no estaba haciendo fotos, no estábamos rodando ni nada. Y de repente de la roulotte salió Pablo Derqui. Iba súper concentrado y caminaba rápido porque estaba lloviendo y yo le vi en ese momento y dije, ostras, y saqué la foto y con este
Bueno, que me encanta robar fotos, momentos robados. Y puse corriendo el tele, pero no me dio tiempo ni a medir ni a ajustar nada. Entonces, con lo que ya tenía, le hice la foto. Quedó así, está un poco movida, pero aún así, pues mira, al final fue la que representó toda la peli, la serie y la que, digamos, la que vendió la serie. Muy bien. Qué locura. Sin estar preparado ni nada. O sea, simplemente por estar ahí observando, ¿no? Creo que nuestro trabajo tiene un componente muy, muy, muy importante, si no lo más, de observación, de paciencia, de anticipación, ¿no? Total. Qué guay. Estar pendiente. Y cualquier mínimo detalle es una oportunidad. Qué guay. Sí. Genial. Estas son fotos, a mí me gusta mucho juntar, ¿no? El cómo se hizo y cómo lo vimos luego en pantalla. Porque lo que normalmente nosotros vemos en pantalla, o sea, no te imaginas, el público no llega a imaginarse todo el trabajo que hay detrás y toda la gente que hay implicada, ¿no? en un proyecto o en una sola secuencia. Y gusta mucho también. Sí, a mí me flipo. A la gente le encanta. Bueno, pues estas son fotos un poco que muestran eso, ¿no? Este es todo el trabajo que hay detrás de un plano. Este sería lo que es el still. Esto se rodó con lluvia artificial, sí. ¿Y tú con la funda? Y yo con la funda. Ahí le di uso. Ya. El still y bueno, lo que hay detrás, sí. Qué guay. Es un poco comparar los dos momentos, ¿no? O las dos Puntos de vista, digamos. La parte esta del personaje de Zulema, que siempre llega al corazón esta secuencia. Pues el cómo se hizo siempre genera ahí un montón de interés. Ya. Esta foto, la cámara, tú estabas, es que da la impresión de como que estás justo en el centro. ¿Esta la pediste? Cuando el actor mira a cámara, sí o sí la tengo que pedir. Claro. Yeah. Si el actor, o sea, si el plano es de un actor y la mirada está fija al frente, sí, y también por el tema de líneas, perspectiva y todo que coincida, la tengo que pedir. Ya. Yeah. Porque si no, aunque yo esté al lado del operador de cámara, por ejemplo, en este es el plano real, ¿no? Ella está mirando, aunque yo esté aquí, siempre se nota que hay una pequeña desviación, ¿no? Que yo no estoy justo ahí. Entonces, sí, en este caso le pedí. Esto se repitió para mí. Qué guay, fotaza. Que si no, no queda tan potente, tan profunda, ¿no? Sí. Esto es, mira, todo el batiburrillo que todas las personas, máquinas y todo que trabajamos en ese momento, el huequito que tienes que buscar un poco para estar cerca de las cámaras y bueno, sin interrumpir, y esto es como se vio después. Qué interesante. Porque somos muchos, es que somos muchos trabajando y a veces en lugares muy pequeños. Yeah. Aquí íbamos caminando, entonces, bueno, muchas veces vas caminando marcha atrás, no sabes lo que hay detrás, como con cuidado para no caerte. Y esto es como se vio. A veces cuando estás al lado, si es un steady, bueno, esto era la Romney, ¿no? Romney. Si es un steady, a veces te puedes poner al lado y encontrar un lugar que quede justo, pues eso, que coincidan las líneas, la perspectiva. Pero si no, tienes que pedir foto cuando quieres que encaje todo tan bien y total, hay que pedirlo. Eso de pedir foto, entiendo que no está contemplado en el plan de rodaje. No, pero tiene que ser algo súper rápido. Ya. Yeah. Súper rápido. O sea, yo intento, 2 segundos. Sí, yeah. Sí. Y avisas con antelación, o sea, tú ves, ¿no? Ves un poco si va a haber mucho movimiento y tú ahí vas a estar molestando, hablas con el ayudante, mira, en esta secuencia no hay ninguna posibilidad de que mi foto salga,
Y también puede correr el riesgo de que, yo qué sé, que moleste, ¿no? A sonido o a cámara o esté y a quien esté. Entonces es mejor que dejarles que hagan la secuencia y cuando ya la tengan son 2 segundos, porque en realidad está todo montado. Son 2 segundos que el actor te dé lo que necesitas y merece la pena. Esto, por ejemplo, no pedí foto. O sea, aquí estoy al lado del operador de cámara, pero el encuadre es que es muy, muy, muy parecido. Ellos estaban quietos, entonces cuando no hay movimiento tienes también como más facilidad, ¿no? Para pensar el encuadre y componer. Esto es el cómo se hizo, un poco lo que hay detrás de cámara y cómo lo vimos en pantalla. Claro, todo esto la gente que lo ve en redes o a la hora de publicitar, ¿no? Un proyecto llama mucho la atención Total. y gusta un montón y la gente se engancha. Que te quería preguntar cómo cambia tu trabajo como foto fija dependiendo de si es una producción con mucho presupuesto o una producción más íntima y más familiar. Vale, pues a ver, en una producción con mucho presupuesto, yo la experiencia que he tenido, ¿no? ¿En qué me facilita? En que tienen mucho material previo del que tú puedas empaparte, que puedas leer, analizar, interiorizar para prepararte el proyecto. Si el proyecto es más pequeñito, normalmente es más, bueno, no tienen a lo mejor tanta dosieres de estética visual, ¿no? Ni de arte, ni de foto. O sí, pero por lo general no ha sido el caso, ¿no? Cuanto más grande es la producción, pues digamos que más facilidad, ¿no? De prepararte previamente a rodaje y bueno, y luego pues a lo mejor también más, como que más medios o más tienes luego a la hora de hacer el making of, más aparataje, ¿no? Más grúas o más elementos, entonces queda más espectacular o no tiene por qué. Pero luego los proyectos pequeños tienen una parte muy bonita y es que el equipo está más implicado, es un trabajo más cercano, se crea como un mayor vínculo entre compañeros y mayor implicación y como que haces más tuyo el proyecto. Y a mí me gusta mucho trabajar en proyectos pequeños, me encanta, me gusta mucho. Ya, se crea una familia, ¿no? Sí, pasas mucho tiempo juntos, bueno, en los rodajes grandes también, pero como que hay más cercanía y, no sé, es más... Ya. Sí, lo ves como algo más tuyo, ¿no? Más... Total, entiendo. Pues me gustaría acabar con una pregunta que me parece muy interesante y muy bonita también. Y es el tema de, ¿tú cuáles dirías que son aquellos valores que debería tener un buen foto fija? No solo a nivel de calidad de trabajo, sino de actitud en set y de actitud y de comportarse y comportar y Pues, sano. Sobre todo, de cara a los demás, el respeto. O sea, el respeto por respetar el espacio de tus compañeros, respetar el espacio de los actores, entender un poco, empatizar, ¿no? Con su situación. En el caso de los actores, empatizar con su concentración, con sus momentos de introspección, sus momentos íntimos. Y luego, sí, a nivel personal yo creo que es el respeto. Y a nivel profesional, la anticipación. Anticiparte, pues a la hora de enfrentarte o de afrontar un proyecto, anticiparte al rodaje y preparar todo lo anterior al rodaje. Una vez que estás en rodaje, anticiparte a la toma, en el ensayo, en la observación, todo eso. Y a la hora de editar, anticiparte y hablar con el director de foto, con el DIT, tener claro. Yo creo que sí, a nivel humano es el respeto y a nivel profesional la anticipación y la planificación. Yeah. Más que la técnica o la cámara que tengas o que sea muy caro o poco caro, es más el lado ese de estrategia y humano, ¿no? De cara al resto del equipo. Total, y eso me parece muy interesante para acabar. ¿Tú crees que lo acabas de responder en verdad, ¿vale? Pero te lo hago porque hay mucha gente que seguramente tendrá esa duda.
¿Tú crees que un buen foto fija depende mucho de su equipo? Es decir, de tener una cámara súper buena y demás, ¿o pueden empezar con algo más básico? Para nada, yo creo que no. O sea, que no, el equipo no. O sea, hoy por hoy cualquier cámara te sirve. A ver, indudablemente, cuanto más silencioso sea, más te va a facilitar el trabajo. Cuanto más luminoso sea, probablemente también. Pero con cualquier cámara, hace años no teníamos mirrorless ni estos equipos de ahora y hacíamos foto fija. Entonces yo creo que es más el saber estar en un rodaje, el entender el contexto, el entender lo que hablábamos de las coreografías de cada secuencia, saber estar, encontrar tu lugar en el set. Me parece más importante, y el conectar y entender el proceso por el que pasan los actores y respetarlo, interiorizar y conectar con ello para mostrarlo también en tus fotografías, me parece más importante que la técnica que puedas tener, que hoy por hoy es que es todo está tan evolucionado que ya cualquiera es bueno, cualquier equipo que tengas es bueno. Pues nada, pues hasta aquí. Pues genial, me ha encantado. Muchas gracias, a mí también. Gracias. Genial, pues primero dar muchísimas gracias a Carromato Plató, que es el plató donde grabamos el podcast, y por supuesto, Virginia Martín Chico. Ay, Muchas gracias.